¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, vamos a presentar este trabajo que hicimos con Sabrina Rousseau, Marcelo Ceballos y Carolina Kleimiuk. Y muchas veces cuando se hacen los estudios de suelo, a todos les debe haber pasado, les debe haber llamado la atención, ¿por qué si yo perforo 3 carreras de 15 centímetros, que suman 45 centímetros y es la parte más controlada de la perforación cuando yo tomo la muestra con el secatativo Tersay, al momento de abrir la vaina no encuentro esa cantidad? Quisimos establecer algunas hipótesis con respecto a eso para poder empezar a hacer algún trabajo y algunas experiencias para poder ver dónde se encontraba esa clave de por qué no se recuperaba todo lo que se perforaba. Y empezamos a pensar de decir, bueno, por ejemplo, puede llegar a ser que haya un acuñamiento en la boquilla del sacamuestra, por lo cual no permite que ingrese más muestra, por lo cual cuando uno sigue percutando lo que se hace es seguir perforando. Otra de las opciones podría ser que el acuñamiento se genere en la vaina del sacamuestra por una cuestión de fricción y no permite que ingrese la muestra. La fricción sea en todas las paredes internas. Y otra cosa también que pudimos, o lo tomamos como una hipótesis, y bueno, depende de la estructura del suelo, este suelo se va a deformar de tal manera que aparentemente no tenga mucha recuperación, pero por una cuestión de que se comprima. Bien, dicho esto, lo que hicimos fue diseñar una campaña donde quisimos cubrir todas estas opciones. Por ejemplo, se hicieron 4 sondeos en la misma locación, en el mismo terreno, donde se usaron vaina de tipo Tersay y vaina de tipo Moreto, lo que quiere decir que la perturbación de la muestra era distinta. Y también se usó un Tersay en seco, digamos, la pared en seco, y un Tersay lubricado, igualmente con el Moreto. Entonces, con esto se quiso dar un abanico para poder explicar. También se sacaron 4 panes de suelo para poder tener una muestra indisturbada de cada uno de los horizontes donde se trabajó, y se le tomó toda la marcha de clasificación de suelo, se sacaron los pesos unitarios y a la vez se tallaron probetes, se le hizo compresión confinada, se le hizo en saturado y en seco. Bueno, un poquito la nomenclatura que vamos a usar, porque como son muchas muestras y son muchos gráficos, aclaramos un poquito la nomenclatura. Se hizo el sondeo 1 con un Tersay viejo entre comillas, un Tersay usado, pero en excelente estado, simplemente que era usado, sin ningún tipo de lubricación en el interior del sacamuestra. Después un Tersay nuevo, 0 kilómetros, con lubricación y, digamos, acá estaba la mejora de las condiciones para que no haya ningún tipo de fricción. Y en el caso del Moreto, también el Moreto que era nuevo, tiene muy poco uso, se hizo con y sin vaselina para tener el tema de la lubricación en la pared del sacamuestra. Y con respecto a las muestras, hicimos una muestra en 50 centímetros, otra muestra en 1 metro, otra muestra en 1,50 y otra muestra en 2 metros. Bien, y acá es donde se empieza a complicar un poco, porque pensamos que la respuesta iba a ser muy simple, iba a ser algo muy casi, era una cuestión de comprobación. Y ahí empezamos a encontrar un montón de novedades. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el porcentaje de recuperación. Esto es cada una de las muestras, en por ejemplo una vaina sin lubricar y una vaina con lubricación. Fíjense que los porcentajes de recuperación no son mucho más grandes, de hecho a veces se invierte la tendencia, cosa que es extraño. Y después con Moreto también lo que uno podría pensar es que con el Moreto se puede recuperar más cantidad porque la muestra se perturba menos. Bueno, nos pasó lo mismo, muchas veces la recuperación era menor con el Moreto y tampoco cambia con el mismo muestreador lubricado o no. Bueno, ahí empezaron un poquito ya las preguntas. Entonces, bueno, también al tomar todas las densidades se puso en condición la parte de lo que es la densidad de la vaina y la densidad de la boquilla. La densidad de la boquilla la sacamos directamente en el campo
y la densidad de la vaina, recuperamos la muestra y después le sacamos peso específico. Bien, todo lo que esté por encima de esta línea que corresponde a lo que es un acuñamiento en la vaina y un acuñamiento en la boquilla. Como vemos, de las 16 muestras hay un grado de dispersión muy alto de los datos. Casi una constante en todos los datos que hemos tratado. Fíjense que después de esto dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer porcentaje de recuperación versus el cociente entre los gamas de la boquilla y de la vaina. Fíjense que en el campo de recuperación en boquilla, donde hay acuñamiento en boquilla, porque obviamente la densidad en la boquilla es mayor que en la vaina, se ve un poquito menos de recuperación que donde se acuña en la vaina. Pero sí, son tendencias un poco forzadas, no hay algo muy claro. Después, con respecto a lo que entra en la vaina del muestreador, se hizo una comparación con lo que es la densidad del pan de suelo, el pan indisturbado, y sí, empezamos a pensar, bueno, si hay una gran deformación, debe ser que por eso no ingresa toda la muestra al sacatestigo. Y vimos primero que primero una concentración de datos. Esta dispersión no corresponde, digamos, a valores de recuperaciones más altos o más bajos. Y fíjense que no hay una tendencia clara. ¿Bien? Después lo que hicimos en el laboratorio fue generar el doble hedómetro para tratar de sacar, a ver si tenía que ver esa estructura macroporosa o no, y que eso se acomodaba, y como se acomodaba reducía su volumen y nos daba la tendencia de que había una menor recuperación. Y acá también, si bien hay una tendencia que fue un poquito lo más clara, hay dos muestras con 100% de recuperación en el horizonte más profundo. Y ahí empezó a tener un poquito más de sentido. Cuando teníamos mayor recuperación, estaba acompañado de mayor profundidad y mayor presión de confinamiento. Después la tendencia no se repite hacia los horizontes superiores. Hay que hacer una aclaración también porque esto fue hecho en un loteo. Y a veces, ¿qué pasa con los loteos? Los loteos tienen una historia previa. Y esa historia previa tiene que ver con la explotación en su momento como recurso, con algunos rellenos que uno la verdad no tiene mucha idea, con las aperturas de calle, que las aperturas de calle lo que hacen es tirar el mismo material sobre los lotes. Entonces, eso puede influir en esto, puede influir en por qué no tenemos un tren con respecto a la profundidad. Y acá también volvemos a caer un poquito en lo mismo, que tenemos humedad de la muestra versus porcentaje de recuperación, número de golpes versus porcentaje de recuperación. En este caso también son tendencias un poco forzadas, pero explicables. Porque, por ejemplo, si tenemos mayor porcentaje de humedad, podríamos decir que la muestra puede acomodar sus granos un poquito mejor y lograr mayores de recuperación. Fíjense que acá, cuando tenemos fíjense que estas son las dos muestras que tenemos el 100% de recuperación. Y eso estaría por ahí contrastando un poco. ¿Bien? O sea, que cuando la muestra tiene mayor humedad, se acomoda más y el porcentaje de recuperación tiende a ser menor por esa deformación. Y en la parte de lo que es el SPT, decir, bueno, la muestra tiene mayor rigidez y al tener mayor rigidez tiende a resistirse a entrar en el testigo. Fíjense que otra vez las dos muestras donde tuvimos 100% de recuperación no van con esa tendencia, lo cual la empieza a complicar cada vez más. Ahora bien, ¿para qué nos sirvió esto? Para saber que esto no era tan simple como se pensaba. ¿Bien? Las dos muestras que tuvimos 100% de recuperación corresponden al horizonte 4 de 2 metros de profundidad y tanto con vaina lubricada como vaina sin lubricar, en Tersay. Bueno, en términos generales, la clasificación del suelo muestra cierta homogeneidad, si bien no tanto en la parte de lo que es el doble hedómetro. No hay una tendencia clara que ningún factor se imponga al resto. El porcentaje de recuperación de la muestra está en relación con la profundidad. Esa fue la única tendencia que sí se observó, que cuando estábamos a 2 metros de profundidad
entendemos por la presión de confinamiento la recuperación es mayor. La muestra 3, digamos, el horizonte 3, tuvo siempre un comportamiento un poco distinto al resto, sobre todo con la parte de la recuperación en la boquilla. Las muestras S3M4 y S1M4, que corresponden al de 2 metros de profundidad, tienen los menores acuñamientos, menor deformación, mayor confinamiento, menor colapsabilidad en el doble hedómetro. Las muestras M1 tienen que acuñarse en la boquilla, sin embargo, que son las más someras. Sin embargo, cuando se va en profundidad, la vaina, se produce acuñamiento en la vaina como muestran las M4, y a mayor número de golpes, a mayor humedad, menor es la recuperación de la muestra. Insisto, hay pocos datos, son pocas muestras, es en un solo loteo. Esto fue realizado en el marco de unas prácticas supervisadas. Las tendencias a veces sí se pueden ver en los gráficos que están interpretadas y alguno puede decir que están un poco forzadas, y es correcto. Pensamos que iba a ser mucho más clara la tendencia cuando uno está en el campo y recupera las muestras. Lo primero que a uno se le ocurría es que hay una fricción en la pared del sacabocado y esa fricción hacía o no permitía que entre la muestra. Lo único que teníamos que establecer es si eso se hacía en la cuña, en la zapata del sacabocado o en la fricción de la pared. Pero sí, no fue muy clara la tendencia y eso hubiera quedado descartado de plano en la primera experiencia de lubricar el testigo, que fue lo que no ocurrió. ¿Bien? Bueno, con eso estaríamos terminando. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, si alguno quiere hacer alguna consulta, pregunta. Franco. Prometo que es la última. No hay ningún problema. Pablo, en realidad me parece que tiene un dato espectacular. O sea, porque la mayoría de las curvas tienen mucha dispersión, pero hay una curva que es fantástica, que es la que grafican en el eje horizontal, en el eje vertical la densidad medida en las damas y en el horizontal la densidad medida en las boquillas. Y ahí vos ves que sí se alinean y se alinean todas casi en horizontal. Lo que te está diciendo es que la densidad que vos estás midiendo en la muestra que sacas del Terzaghi, según los números que hice yo mentalmente, anda entre un 15 y un 25% por encima de la densidad natural del terreno. Y eso tiene que ver con lo que dice el CIRSO 401, que las muestras del triaxial, del ensayo SPT, sacada con el sacamuestra bipartido, no se pueden usar para hacer ensayos triaxiales, aunque en la práctica la gente lo sigue haciendo. El resultado de ustedes es fantástico porque confirma eso. Las muestras están súper alteradas. Así que felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias.